Me piden que estudie la continuidad de esta función f de x que tengo aquí definida. Y la tengo definida a trozos. Tengo tres funciones que son la función g de x, la función h de x y la función y de x. Son tres funciones, llamémoslas nobles, es decir, conocemos cuáles son sus dominios y por tanto podemos saber cuál es su continuidad. Entonces vamos a estudiar cada una de ellas por separado y, como siempre, vamos a tener que estudiar aquellos valores en los bordes, en los extremos, que son los que nos pueden llegar a dar problemas. Entonces, logaritmo de 3, logaritmo en base 3, perdón, de 2 más x. ¿Cuál es la condición para que la función logaritmo sea continua? Que este valor, 2 más x, perdón, 2 más x, ya bien, sea mayor que 0. Es decir, x tiene que ser mayor que menos 2. Por tanto, la función logaritmo de x, de 2 más x, perdón, sería continua desde el menos 2 hasta el más infinito. Y esto es lo mismo que lo que ocurre en los dominios. Es decir, si esta función es continua en todo este dominio, en un conjunto más pequeño que este dominio también será continua. Por tanto, tengo que desde menos 2 hasta más 1, y todo incluido, g de x es continua. Esto luego lo pasaremos arriba. Vamos con la función h de x. Seno de pi medios por un paréntesis 1 menos x menos 1, x menos 13 entre 6. Bien. Y me dicen que tengo que estudiar los valores entre 1 y 13 sextos. Bien. Cuando x vale 1, esto vale 0. Esto es un polinomio que está factorizado. Cuando x vale 1, esto vale 0. Y cuando x vale 13 sextos, esto vale 0. Con lo cual, en los extremos, ¿cuánto vale? 1 menos 0, 1 por seno de pi medios. Y seno de pi medios ya sabemos que es 1. Con lo cual, esta función vale 1 todo el rato. Y esto es lo que vale en los extremos. Muy bien. Luego, siguiente, y entonces es continua. En todo el intervalo, en 1, 13 sextos. Y vamos a dejarlo abierto. ¿Y la exponencial? Pues la exponencial es otra función noble que siempre es continua, cuyo dominio son todos los números reales. Con lo cual, ¿qué nos ocurre? Pues no nos ocurre nada extraño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Pues los valores en los extremos. Es decir, x igual a 1 y x igual a 13 sextos. Entonces tendremos que estudiar los límites laterales. Vamos pues con los límites laterales. Lo que necesitamos es que el límite cuando x tiende a 1, tanto por la derecha, que es esta función, como por la izquierda, sea el mismo. Es decir, yo tengo una recta real, en la que tengo el 0 aquí en medio, en el que tengo aquí el número 1, aquí tengo el número 13 sextos, y la función vale h de x aquí, vale y de x aquí, y vale g de x aquí. Entonces, cuando yo me aproxime a 1 por la izquierda, tendré que calcular el límite utilizando la expresión de g de x.
Cuando calcule el límite por la derecha, tendré que calcular el límite de h de x utilizando la expresión algebraica de h de x. Y análogamente, cuando me acerque a 13 entre 6 por la izquierda, utilizaré h de x y cuando sea por la derecha, será utilizando y de x. Entonces, vamos a ver el límite de la función x cuando x tiende a 2. ¿No? ¿Hemos dicho? No, 1. Disculpadme. Entonces sería el límite de g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite de h de x cuando x tiende a 1 positivo, es decir, cuando tiende a 1 por la derecha. Bien, tomemos valores. Estamos con 1. Logaritmo de 2 más x. Logaritmo de 2 más 1. Logaritmo de 3. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Esto vale 1. ¿Y cuánto vale h de x cuando x vale 1? Pues lo mismo. X menos 1 vale 0. Seno de pi medios, que ya sabemos que es 1. Entonces, esto vale 1. Entonces, la pregunta es, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 de f de 1? Entonces, la contestación es sí. Porque el límite por la derecha y el límite por la izquierda existen y coinciden. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿f de 1 existe? Entonces la pregunta es, la contestación es sí. ¿Y cuánto vale? Pues vale 1. Entonces la pregunta es, límite de f cuando x tiende a 1 es igual a f de 1. Contestamos sí, pues la función es continua. En 1. Continuemos. Pues vamos con el límite de f de x cuando x tiende a 13 sextos. Y nos queda algo muy parecido aquí. Cuando x vale 13 sextos, esto me vale 0. Seno de 1 menos de pi medios multiplicado por 1 menos 0 es seno de pi medios multiplicado por 1. Seno de pi medios es igual a 1. Es decir, h de x cuando x tiende a 13 sextos vale 1. Pues vamos a hacerlo. H de x tiende a 13 sextos en negativo de h de x. Y esto hemos visto que vale 1. Y vamos a ver el límite de x cuando x tiende a 13 sextos, pero por la derecha, de y de x. ¿Y cuánto vale y de x? Si x vale 13 entre 6, elevado a pi por 0 es elevado a 0, que esto vale 1. Entonces, ¿existe el límite de f de x cuando x tiende a 13 sextos? Sí, porque coincide tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Existe f de 1? Vamos a verlo. Aquí disculpadme que se me ha olvidado poner lo más importante. ¿Existe la función para 13 sextos? Pues mira, aquí vale para cuando sea estrictamente menor que 13 sextos, pero 13 sextos no está incluido. Y aquí tampoco. Por tanto, no existe, no es continua. En 13 sextos. Por tanto, ¿cuál va a ser el estudio de continuidad que he hecho? Pues la función f de x es continua ¿en qué intervalo? Pues el intervalo desde menos 2 hasta más 1, que ya hemos visto que existe,
en el 1 13 sextos, que también lo hemos visto, y lo es en el 13 sextos hasta más infinito. Esto lo podríamos organizar un poquito mejor. Me voy aquí abajo, disculpadme el desorden. Esto sería desde menos 2 hasta 13 sextos y desde 13 sextos hasta más infinito. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que fuera continuo en 13 sextos? Pues estudiar el valor de la función que tendría que adoptar. ¿Cuánto es f de 1? Pues h de 13 sextos es seno de pi medios. H de 13 sextos es igual a 1. ¿Y cuánto vale i de 13 sextos? E elevado a 0, que también vale 1. Por tanto, me valdría con que la función estuviera definida en 13 sextos, bien aquí o bien aquí. Yo voy a ponerlo aquí. Tal y como hemos visto, esto es una discontinuidad, pero salvable, evitable.